Bueno, Mirta, sí, yo quisiera aprovechar el día de hoy, que para mí es especial de que esté en este programa, y para muchos televidentes explicar cuál es el concepto de derechos humanos, cuál sería el concepto que debe manejar la masa en general, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional. ¿Qué sería el derecho humano? bueno, los derechos humanos es un concepto demasiado amplio porque abarca desde la vida, la dignidad, sobre todo la dignidad de la persona, nuestra constitución. En el artículo séptimo te enumera la vida, el honor, la libertad, el trabajo, la propiedad, pero además después dice que no solo esos, existen esos derechos, sino que todos los inherentes a la naturaleza humana, porque el hombre por ser humano ya tiene derechos. Esos derechos, el primero y principal es la vida, es el presupuesto de todos los demás, pero la vida tiene que tener determinadas condiciones, tiene que ser una vida digna, por eso en este momento los que están defendiendo los artículos de la LUC están haciendo hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad. Y es muy importante los artículos que tienen que ver con la seguridad porque cercenan una cantidad de derechos o los recortan, lo cambian, lo que nosotros hemos tenido siempre como derechos fundamentales. Pero además, dentro de los derechos entra la salud, ya lo viste hoy cuando estaba hablando Pablo González, la salud, la vivienda, el trabajo, la huelga como derecho gremial, lo define la Constitución. Entonces, el derecho a gremiarse, y todo eso es algo que este gobierno, o por lo menos esta ideología que domina este gobierno, ha tratado de recortar, de recortar, de recortar. Y ya ves, yo soy madre y nuera de docentes y veo la persecución de que son objeto no solo los otros sindicatos, sino los docentes, por ejemplo, y cómo la gente tiene que soportar situaciones que son terribles y se demoniza a los que defienden sus derechos. Ahora, creo que es muy importante radicar la mirada en la parte de la seguridad, porque se ha tratado de hacer esa dicotomía: o estás con los delincuentes o estás con el sí. Los que votan si estás con el sí, estás con los delincuentes. De lo contrario, estás con las personas honestas. No sé quién puede categorizar, por ejemplo, Manini está hablando de personas honestas y de delincuentes, Subía también, que fue mi compañero, mi colega, y entonces se ha tratado de que no solo se pongan más delitos, eso es lo que se llama la inflación penal, y se pongan penas más altas, sino que además se cercenen las garantías, porque los derechos, hay derechos, deberes y garantías. Sin garantías, los derechos no pueden ser ejercitados. Y empezamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver en el momento de la detención, que es lo más importante. Una persona en este momento, según la Constitución, puede ser detenida infraganti delito o con orden escrita del juez competente. Pero ¿qué pasa? Ahora, al cambiar el código, lo que se hacía era cuando una persona era detenida, se comunicaba al fiscal. Había 2 horas para comunicarle. Y tenía que hacerse una revisación médica.
para saber que la persona no había sido agredida, que se habían respetado sus derechos. Ese plazo se extendió a 4 horas y no siempre los médicos están para revisar a los detenidos, y ya habrás visto que los defensores de oficio constataron una cantidad impresionante de situaciones en las que los detenidos fueron maltratados, incluso con lesiones tales como rotura de tímpano o que le dieran la cabeza contra la pared. Todo eso son denuncias que se hicieron el año pasado. Y sin embargo no pasó nada. Y se ha también tratado de desnaturalizar la función que cumple la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vos sabrás que yo los últimos 5 años estuve en la institución y dirigí el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mucha gente no lo conoce y he sentido disparates que dice Graciela Bianchi y otras personas así de ese estilo. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es uno de los únicos organismos internacionales que tiene integración nacional. Existe el Comité contra la Tortura, que tiene su sede en Ginebra, es un comité que recorre el mundo haciendo visitas, y en cada país se nombra un comité nacional. Ese comité nacional tiene como función vigilar que se cumplan con las garantías, tanto en la detención, ahora se están visitando comisarías, como en las cárceles. El tema de las cárceles es terrible en este país. Hay 14.000 presos, están en situación realmente muy, muy grave, y verás que en esta ley hay todo un hilo conductor que tiene que ver con la represión. Esa represión linda en el autoritarismo, como que con la represión es lo que ellos proclaman, con la represión, con las penas más altas, con más dureza de la policía, se va a lograr que el delito disminuya. Y no es por ese lado. También la criminología es una ciencia y existen personas, todos los catedráticos y las Naciones Unidas y todos, les dijeron en el breve lapso que tuvieron que esto no iba a caminar así. Y sin embargo, lo están siguiendo. Es decir, cada vez más presos y cada vez más presos, cada vez menos posibilidades de que después se puedan reinsertar en la sociedad, y además está fallando, o lo que ellos hicieron fue que fuera defectuosa lo que se llama la dosimetría penal. La dosimetría penal quiere decir que tiene que haber una proporcionalidad entre los castigos. Y ya has visto que se trató de combatir el microtráfico, las mujeres que tienen bocas de pasta base, las mujeres que le llevan unos gramos de marihuana a los maridos y pasan años en la cárcel, y sin embargo el gran narcotráfico está floreciendo. Y el tratamiento punitivo es muy diferente, porque hubo que había mandado las toneladas de cocaína. 4,5 toneladas que apareció en Hamburgo, en España. Está en su chacra y se fue a cazar a Rosario, emporio de la droga. Entonces quiere decir que son discursos. Lo mismo pasa con el tema del lavado de dinero. El lavado de dinero, se flexibilizaron los contratos, creo que de eso habló muy bien Ortega Salinas, explicó. Se trata y habrás visto que los escribanos, hubo unos los escribanos hicieron un pronunciamiento por el no, y ahora salieron los escribanos que están de acuerdo que haya controles. O sea, los controles se han flexibilizado
para el gran narcotráfico y para lo que es lavado de activos. Yo soy instructora certificada en lavado de activos, pero cuando me jubilé hace tiempo, hice cursos en distintas partes del mundo, soy instructora certificada por un instructor francés que nos dio cursos, y nos explicaron todo eso, de qué manera se lava. Y acá, en este momento, es fácil lavar. Es fácil. Es mucho más fácil que antes, porque no hay control. Entonces, empecemos por los delitos que se dan en el momento de la detención, que supuestamente pueden darse, que se crearon ahora, que son el agravio a la autoridad y la resistencia al arresto. La resistencia al arresto puede ser que intervengas también cuando van a detener una persona y te parece injusto. Y bueno, no se considera la circunstancia de que sea injusto, porque podés ver que hay situaciones en que están deteniendo personas que no corresponden. Bueno, ha habido varios episodios de ese tipo. Y no hay lo que te quejabas el otro día, que yo me entendí cuál era tu razonamiento, porque el presidente de la Corte dice la justicia es igual para todos. Él lo que supongo que quiere expresar es que un juez no va a hacer diferenciación porque alguien sea rico o pobre, pero el tema principal es el acceso a la justicia. Alguien que es maltratado, que es golpeado, que es objeto de una injusticia, tiene que recurrir al defensor de oficio. Primero, los defensores de oficio están sobrepasados. No se le dan recursos a los defensores de oficio, porque para los pobres no hay defensa. Un abogado particular es muy caro. Y el tratamiento que recibe alguien que tiene un abogado particular, un buen abogado, es completamente diferente de alguien que es detenido, que es golpeado, que puede ser injusta su situación, que muchas veces es liberado porque es detenido por portación de cara. Nada más, ese tema que habrás oído a Gandini cuando hablaba de alguien que tenía un arito, entonces, esa persona puede ser liberada, pero no va a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque no tiene abogado, porque se expone a represalias y porque no sabe qué le va a pasar si denuncian que un policía le pegó, ¿no? Entonces, este asunto de contraponernos con la policía es algo infame, porque nosotros respetamos a la policía. La policía siempre debió ser respetada. Y existían los delitos de desacato agravado, de atentado. Todos esos delitos englobaban estas cuestiones. No es que la policía estuviera desprotegida, pero resulta que había que dar como manifestaciones de que la policía estaba como desguarnecida, que la policía no era respetada, y ellos con esas expresiones, empezando por ahí orden de no aflojar, que tal vez Larrañaga lo dijo para incitar a que trabajaran, pero se acabó el recreo, todo ese tipo de mensajes violentos están ellos impulsando a que la gente tenga temor a la policía. Entonces, todo lo contrario, la policía tiene que ser respetada y tiene que ser tecnificada, tiene que ser instruida, se le tienen que dar uniformes. Te acordarás, yo lo viví, porque lo viví como era la cuestión de que los policías se tenían que comprar las camisas, los zapatos, las balas, no tenían cananas. ¿Cómo se tecnificó la policía? Se los proveyó de uniformes, la escuela de policía empezó a andar de otra manera, y eso no se vio
no sé, esta muchacha que es la presidenta, es de acá de Las Piedras, Patricia Rodríguez, la Sí, presidenta una, del sí. sindicato. ¿Eh? Es de ¿De acá la de Las Piedra o de Piedras. La Paz? Sí, por ahí, yo sé quién es. Y a veces me da un poco de pena sentirla hablar, porque cuando, por ejemplo, esa violación de las mujeres en un patrullero, realmente no, la policía no hizo una manifestación de rechazo, sino que dijeron que van a esperar a que termine el juicio. En general, van a buscar la manera de justificar, y bueno, esto de que los malos policías son eh, retirados del cargo o son sumariados, hasta ahora no lo he visto, porque todos los casos en que hay situaciones graves, el ministro tiene declaraciones lamentables. Te has quejado mucho de lo que dijo Delgado, pero las declaraciones del ministro son terribles. La situación esta del ministro yendo al interior a presionar, aunque el ministro de la Corte diga que los jueces están acostumbrados a sufrir presiones, que tienen las posibilidades de sufrir presiones, para mí es una presión que no se había visto en este país. Lo mismo que las críticas hacia la institución de derechos humanos, que trabaja con toda solvencia y con equipos técnicos y con investigaciones claras. Entonces, todo esto lleva a que están partiendo la sociedad en dos. Delincuentes son todos malos y todos los otros son buenos. La policía son los que tenemos que defender. Y esto de ayer de Delgado realmente es muy raro, es muy difícil de comprender cómo un secretario de presidencia puede decir los que defienden el sí están en contra de la policía. Ninguno de nosotros estamos en contra de la policía, todo lo contrario, queremos tener una buena policía. Una policía que nos defienda, no temerle a la policía. Y los chiquilines, los grises le temen a la policía, porque salen a la calle, vos lo habrás oído, salen a la calle de noche y no saben lo que les va a pasar. A mi yerno, por ejemplo, tiene un peón en un campito que tiene, que venía de San Carlos, lo paró la Guardia Rural, lo maltrató, le imputaban no sé qué, que había tirado un perro, no sé qué. Era una persona que creo que iba a votar el no y ahora me parece que va a votar el sí. O sea que hacen lo contrario de lo que tienen que hacer. Ahora, no sé, el problema de las cárceles va a ser mucho más grave de lo que en este momento ellos están dándose cuenta. Hay Mirta, 14.000 presos. una pequeña interrupción. El problema de las cárceles, que sea más grave, significa que vamos a tener más gravedad también de inseguridad en las calles, porque la gente tiene que salir. La gente tiene que salir, pero vos te parece, ellos no piensan, acá no hay cadena perpetua en este país. Por lo tanto, tarde o temprano la gente sale. Están haciendo todos unos temas con que si hay libertades anticipadas o redención por trabajo y estudio, y eso lo tiene que decidir un juez. Lo tiene que decidir un juez y es muy difícil, te lo puedo decir por 50 años de experiencia, 50 años adentro de la fiscalía y después los 5 de la institución. Yo me jubilé con 72 años. Y te puedo decir que era muy difícil que se otorgara una libertad anticipada, salvo que hubiera unas condiciones extraordinarias. Pero además, cuando la gente logra redimirse por trabajo y estudio, que hay gente que ha logrado títulos universitarios, mi hija ahora, por ejemplo, que da clase en el CURE, en Maldonado, tiene una privada de libertad de la cárcel de las Rosas, que está estudiando una licenciatura,
esas personas logran después integrarse a la sociedad, si es que tienen las condiciones y no, si no estudian para lograr salir. No, porque tienen estudios psicológicos, psiquiátricos, pasan muchísimos años antes de que logren salir. Entonces, todo eso es una historia que nos hacen como que nosotros estamos para que salgan los presos. No van a salir presos. Puede ser que salga algún preso de los que tienen esos delitos leves como lo del arresto, ¿no? Que se resisten al arresto. Esa resistencia al arresto es una cuestión bastante vidriosa y es lo que el comisario Llayera, que no sé si leíste la carta de Llayera, Sí. si lo escuchaste a Llayera, que Llayera explicó perfectamente todo eso, cómo es que se trata ese tema. Y por eso mismo me parece a mí que personas como el ministro de Defensa y el ministro del Interior y el propio presidente no pueden descalificar a Llayera porque dicen que no hubo un buen resultado en su gestión. Llayera es una persona premiada en Uruguay y en el mundo. Llayera es una autoridad en materia, por ejemplo, de drogas, de lavado de activos, de combate al narcotráfico. Y Llayera habló con todo respeto y con toda tranquilidad. Y sin embargo, porque no se contestan argumentos en este momento. Lo único que se hace es se descalifica y se polariza. Buenos, malos. Los que estás conmigo o estás contra mí. Porque los que están con el sí están con los delincuentes. Y bueno, tienen que pensar que con esos 14.000 presos que tienen, así tengan 3 años de pena. A los 3 años salen y salen mucho peor. Entonces van a volver a delinquir. La inseguridad va a aumentar. Y está toda esa historia de que disminuyeron los delitos. Está comprobado, no por solo en Uruguay, sino por observatorios latinoamericanos y extranjeros, que disminuyó el delito en el momento de la pandemia en que no se salía de la casa, que había confinamiento. Y volvieron a aumentar, y todos nosotros lo sabemos. A nosotros la otra noche nos patearon la puerta y nos amenazaron con quemar la casa. Hace 4 días. Y llamamos al 911 y no vinieron. Esto es una anécdota, pero te lo digo, no vinieron. Y se llaman varias veces, llamó mi nuera, llamó mi hijo, llamó el sereno de la obra, de la obra del ferrocarril, y después yo llamé al 0800 5000 y pregunté por qué no habían venido y cuál era la forma de reclamar. Me dijeron que iban a reclamar, pero nunca más supimos nada. Entonces, no pueden decirnos que ahora tenemos una situación, que podemos usar cartera, que podemos tal cosa. Cuando dijo el ministro que se podía usar cartera fue cuando le robaron a la señora, a la viuda de De la Rúa, la cartera en Montevideo. Entonces, no se puede estar siempre con mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras y demonizando a las personas. Pero además no es solo la seguridad el tema. Bueno, ni que hablar de los delitos que han aumentado las penas, la legítima defensa, por ejemplo. Ahora se valoriza el patrimonio como un bien jurídico a proteger. Entonces, por eso mismo
suceden cosas como las de que una persona que piensa que lo van a robar dispara, porque no se necesita que haya la racionalidad, no se aprecia, aunque haya cesado la agresión o no haya existido. Y esas cosas, eso lo tiene que decidir un juez, porque siempre en la legítima defensa y en la defensa del hogar, cuando te quería entrar a alguien, podías disparar, podías matar a alguien, eso existía siempre. Pero el que apreciaba la racionalidad era el juez. Era el juez y con los elementos de juicio que eran lógicos. Ahora no, ahora hay determinadas cuestiones en la ley que determinan al juez y hay presunciones a favor de policías y militares. Más este tema de que a los militares retirados le van a dar, a los policías retirados le van a dar armas. Yo conozco bien cómo se capacitó la policía en época de administraciones anteriores y cómo ahora todo eso se va a volver para atrás, porque te acordarás que andaban con una tablet tomándote la denuncia y ahora te dicen vaya a la comisaría a hacer la denuncia. Pero además siempre hubo excesos policiales, a veces menores o a veces un poco más importantes, y estando en la institución, nosotros cuando teníamos un informe lo remitíamos al Ministerio del Interior y le pedíamos una reunión. Y siempre teníamos reuniones con el director general o con el propio ministro. Muchas veces con Bonomi, muchas veces me peleé con Bonomi, te lo voy a decir, cuando él defendía situaciones que para nosotros no eran defendibles, pero siempre teníamos una interlocución. Y ahora no, ni siquiera contestan porque parten de la base de que están bien. Ahora, esta es la parte de seguridad, digamos, pero está todo imbricado, porque está el tema vivienda, ya lo has tratado acá, lo trata siempre Fútbol. La Constitución no solo te garantiza la seguridad, la vida, sino que te garantiza la vivienda digna, te dice que tienen que garantizarte la salud, el derecho gremial a asociarte, y ahora es como la sindicalización también, y ahora resulta que la huelga ya no es más un derecho gremial. Parece ser que para ellos es un derecho individual. Bueno, vos me cortás cuando me tengas que cortar o me preguntás lo que me quieras preguntar. No, yo te quería preguntar ahora sobre otro tema que está vinculado a que es una percepción de alguien que tiene 4 años de liceo, como quien te habla, y alguien que estaba involucrado en esferas en donde hay que decir cosas como tú, y académica. ¿Se nota una permeabilidad actualmente de la justicia? ¿Hay un ataque hacia la justicia en general, digo, solalladamente o solapadamente? ¿Se percibe, está en el aire? Digo, hasta donde puedas hablar sin involucrarte. Porque hoy había un tipo de reuniones que se suspendió pidiendo, me llegó una denuncia de Crisol, en donde estaban pidiendo una reunión con Bustillo por el tema de derechos humanos a nivel internacional y particularmente por el tema de los pobres viejitos. ¿Hay aquí presos políticos en este país, desde tu punto de vista? No, por supuesto. No solo que no hay presos políticos, porque son personas condenadas por la justicia con todas las garantías que ellos no le dieron a los demás, sino que esa expresión presos políticos ha surgido ahora y lo están instalando. Hoy alguien estaba diciendo justamente eso, cómo están instalando cosas que no de ninguna manera pensamos hace un año o dos que alguien podía decir que esta gente eran presos políticos. No sé, es absolutamente disparatado, pero además es
forma parte como de un movimiento, no te quiero decir fascista, pero ponele el nombre que quieras, es un movimiento de extrema derecha y las maneja el partido militar, Manini, bueno, Manini, por ejemplo, no fue a declarar, no se presentó, no permitió que le levantaran los fueros y no permitió ser juzgado. Quiere decir que ellos no se someten a la justicia, que lo dicen, lo habló antes de las elecciones, pero después no se sometió a la justicia. Y ahora mismo, el otro día, había que llevar a declarar a alguien de la cárcel de Domingo Arena, y no había locomoción. Sin embargo, Domenech, uno de estos, o Luz, no me acuerdo cuál, fue a visitarlos, o sea que locomoción para ir a ese lugar había, pero no había locomoción para llevarlos. Eso significa que se está como tratando de trabar esa... Pero además Crisol tenía la reunión también para ver cómo, con Bustillo, para ver cómo el Estado iba a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana con relación a las muchachas de Abril, al esposo de Elena. La muchacha de Abril, recordémoslo, porque hay mucha gente mirando el programa, la muchacha de Abril son aquellas chiquilinas de 33. No, las muchachas de Abril son acá, fueron unas muchachas, fueron a buscar a Washington Barrios, que era el esposo de una de ellas, y las mataron, pero de la manera más infame, las acribillaron, deshicieron la casa, sin siquiera, ellas no estaban armadas, eran 3 muchachas de 19, 20, 21 años. Y eso había quedado impune en Uruguay, pero la Corte Interamericana falló por el Chiqui, el marido de Elena, y creo que fue por Urtasun, si no me equivoco. Y otros 2 desaparecidos. Y el Estado uruguayo tiene que cumplir. El Estado uruguayo, como hizo en el caso de Macarena, que por la madre de Macarena, el Estado uruguayo pidió disculpas y se comprometió, nunca apareció el cuerpo, dieron una información falsa. Estaba ahí, dieron una información falsa, acá está enterrada tu madre, Macarena pasó muy mal, lloró ahí, y bueno, y no, era todo mentira. O sea que ellos ocultan la verdad y no hay manera de hacerlos, de hacerlos hablar. Pero se van a ir a la tumba con esos datos. Sin embargo, hay gente más joven. Por ejemplo, Manini estaba en el 14, ¿no? ¿Viste? Donde apareció en esos terrenos contiguos al 14, es donde apareció Julio Castro y el otro muchacho de Mercedes. Él era alférez, se había recibido, pero en un cuartel que vengan a enterrar personas que no se sepa, tiene que haber gente que sepa, porque un enterramiento ahí, para llegar a ese lugar donde enterraron a Julio Castro, se necesitaba maquinaria, lugar, entrar. A nosotros nos hicieron recorrer todo y nos llevaron por lugares que no tenían nada que ver, nos mostraron pozos de tiradores, los pozos que hacen los infantes, como que fueran tumbas abandonadas, y era todo mentira. O sea, nos han mentido, pero eso es una cuestión que está pendiente. El asunto es que ahora quieran liberarlos y digan que son presos políticos. Eso es inadmisible. Pero además está la cuestión de que la justicia tiene que tener los recursos necesarios para poder trabajar, y que no puede ser sometida a presiones como las de
las del ministro del Interior cuando fue a Durazno. Eso fue terrible, fue terrible. Yo nunca lo había visto eso, ¿eh? Mirá que tengo mis años y que hubo cosas en otras épocas, de llamadas por teléfono, de conversaciones o cosas, pero así, abiertamente, nunca lo había visto. Se sienten impunes, se sienten impunes. Y además ahora están dando esa manija a la gente de que si votan sí, están con los delincuentes. Y además tienen que entender que no es Santiago González, que era el chofer sin ningún desprecio por él, pero la criminología es una ciencia que se estudia para eso, para saber qué vas a hacer con un preso y cómo vas a redactar una ley. Vos me decís, yo hice cuarto, te he escuchado, hice cuarto de escuela, haces un programa sensacional preguntando a la gente qué sabe, ¿no? Traes, todos los que vos traes son personas que hablan de determinados temas. Y vos das tu opinión, pero no es lo mismo querer manejar cárceles y querer manejar la seguridad del Estado sin tener ninguna idea de nada, solamente con aprepo, ¿no? Porque esto es así, tanto la resistencia al arresto. ¿Quién determina si hubo resistencia al arresto? Eso es lo que dijo la Llera. Tiene que haber ecuanimidad, porque un policía te dice, se resistió al arresto, y hay alguien más que te lo pueda decir. No, porque ellos no usan las cámaras esas, no sé cómo bien es que se llaman, GoPro, no sé cómo es. Si ellos usaran las cámaras, vos podrías decir, bueno, esta persona se resistió. Pero así es el propio policía por sí y ante sí el que dice que se cometió un delito. Y eso no puede ser. Eso no queda también expuesta a la propia policía. El otro día un abogado penalista del Partido Nacional que, que vive en Artigas, ex edil departamental del Partido Nacional, que está votando el sí, decía que él estaba defendiendo casos de policías que le han creído un poco a la ley, a la LUC, y que quedan expuestos igual y hasta de peor manera eh, con esto nuevo que hay. Claro, y claro, nosotros tenemos que defender a la policía. Nosotros tenemos que defender a la policía haciéndoles entender que los discursos esos que les dan manijas y manijas constantemente, incitándolos a que procedan de determinada manera, no es que la LUC los habilita. La LUC puede que le dé una presunción, pero si no procedieron de acuerdo a la ley y de acuerdo a los derechos humanos, van a terminar procesados. ¿Y quién va a sufrir la condena? No la va a sufrir el ministro del Interior ni el que le dio la manija, la va a sufrir el propio policía. Entonces, yo creo que hay que acercarse al policía y conversar con ellos. Hay muchos, bueno, la enorme mayoría de los policías son buenos, son muy buenas personas, son personas humildes, mejoraron su sueldo con las administraciones del Frente Amplio, pero ahora actualmente se les han congelado los sueldos. Mejoraron su sueldo, su indumentaria y su capacitación. Y su capacitación, tienen los chalecos vencidos, no le dan capacitación adecuada, no es así, no es a prepo que se va a conseguir la seguridad, porque se engendra más violencia. En los barrios que son violentos, hay que ver cómo se llega ahí. El MIDES se está retirando de los barrios, se está retirando de territorios. Entonces, el MIDES por teléfono o con una tarjeta no llega a esos lugares, no llega. Lo mismo que me acuerdo que el trabajo de cuando Cristina Lustenberg empezó con Uruguay Crece Contigo, que llegaba donde no llegaba el MIDES,
Y cada vez eso se retira más, porque que te den 2.000 pesos, 3.000 pesos para un niño de menor de 3 años, y que la vicepresidenta diga que se disminuyó la pobreza infantil, es algo que da tristeza, porque no puede decir eso. No tiene ni idea de lo que se vive en los barrios. Ahora, ¿por qué es que se están diciendo cosas que en realidad no lo son o muy libres de cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad uruguaya? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Es una pregunta que uno se pregunta, ¿no? Y también está el problema de la comunicación, ¿no? Este lugar, por ejemplo, es un lugar donde vos podés hablar determinadas cosas, pero yo estuve internada unos cuantos días en La Española, 8 días. Una señora que estaba al lado mío tenía televisión. Pagaba ella la televisión porque a mí no me interesaba. Y viendo lo que te dan en la televisión, se te paran los pelos, porque la imagen que Bueno, tenés no del todos se le paran país. los pelos. Bueno, vos capaz que no se te pueden parar, pero es brutal la desinformación y la falsa idea de las cosas que te da, bueno, y la mayoría de los medios de prensa. Hay muy pocos que te dan algo diferente. Entonces, eso es tema de los periodistas. Algunos me dicen, los periodistas tienen que trabajar. Yo entiendo que no, pero a veces es demasiado, ¿viste? Es demasiado, porque por más que te manden a preguntar una cosa o a decir una cosa o a dar una noticia torcida, no sé, tal vez que haya gente que tenga mucha necesidad de trabajar. Si te fijas en Twitter, el tweet fijado que tiene Página 12, que es muy bueno, que dice que el derecho a la información no es de los periodistas, es de todos nosotros, y que está en nosotros defenderlo. Ahora, ¿cómo lo defendemos? Hacemos lo que podemos. Las redes sociales se han vuelto un lodazal, es tremendo, los insultos, las cosas, la tergiversación de las cuestiones. Entonces, igual hay que tratar de salir y dar otra versión. Se te apagó el audio. Se te apagó el audio tuyo. El audio mío, Sí, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. bueno, no De sé, todos modos hay que tratar y ahí nos quedamos sin audio. hay que tratar de romper ese cerco mediático. De alguna manera, esto es una manera que vos tenés y me parece que además llega a muchísima gente, porque ya te das cuenta de que llega. ¿Me estás sintiendo? Sí. Bueno, que llega a mucha gente y además tiene un lenguaje llano y tiene una manera, es la manera tuya, está muy bien, porque la gente entiende lo que se está hablando y la gente puede participar, pero no son muchos los programas. Ahora con el streaming y con YouTube y con estas cosas, pero tenemos que colaborar y estoy consciente de que no hemos colaborado contigo, y Jorge me lo dice todos los días, tenemos que colaborar con Yorca, porque no puede ser. Nosotros sabemos que la gente que hace un sacrificio para informar, hay que colaborar, porque en realidad los grandes medios de comunicación son los dueños de la pelota, ¿viste? Son los que nos forman opinión y la gente escucha eso. Acá viene una señora que viene a limpiar, que es bárbara, que es buenísima persona y todo, y entiende, pero le tengo que hacer un lavado de cabeza muchas veces porque oyó cosas y repitió. ¿Por qué repite? Porque vos a veces no pensás que en el informativo de la televisión te van a mentir de esa manera, ¿no? Sí, Pensás claro. eso. Yo no lo pienso, pero mucha gente lo piensa. Y bueno, cuando te digo que yo escuchaba en el sanatorio
y lo que decían en la televisión, y ni que hablar esos programas, como vos decís, esta boca es tuya y ese tipo de cosas. Eso siempre me acuerdo de esta boca es tuya y otros de ese tipo, polémica en el mar. Esas cosas Me da son de vergüenza, terror. me lo decís, me da vergüenza. No, que no te dé vergüenza, por favor, todo lo contrario. Es terrible las cosas que dicen. Y a veces yo a veces tengo ganas como de pelearme con la televisión, pero no, ahora ya no miro más, no miro ningún canal de aire, por supuesto, miro TV Ciudad o por tres y es lo que miramos, pero nada más, porque no se puede, no te puedes envenenar todo el día. Y con las radios pasa algo similar, hay muy pocas que te pueden escuchar, muy pocas. Mirta, nos tenemos que ir, se nos terminó el programa. Bueno, termine nomás, pero ponete una camiseta toda rosada, no te pongas celeste y rosado. Yo me compré un buzo rosado para ir a votar. No quiero identificar, pero esto es rojo, azul y blanco. No, acá aparece rosado y te voy a decir y celestito. Bueno, y no vas a escuchar la conferencia de prensa, no, yo no la voy a escuchar. No, yo voy a escuchar porque yo aprendí desde hace años a escuchar todo. No, vos sí, vos tenés necesidad de escucharla para saber, para después poder contestar. Porque además hay gente que termina haciendo que lo que dijo ahí es la verdad. Y sí. yo siempre, este programa nace pura y exclusivamente para hacer pensar. En el acierto, en el error, porque la gente piense. Mira, un viejo que era analfabeto, que era mi papá, el viejo Valentín Llorca, siempre decía, Sí. mirá Néstor, no es importante tanto buscar la fichita y tú sabes a qué me refiero. Taca, 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 sino lograr que la gente piense. La gente que piensa después no cambia, pero tiene que pensar. Es Y así. humildemente lo que tratamos de hacer todos los días con los diferentes columnistas, dejar un mensaje para que la gente piense. Te incluyo. Sí. Muy bien. Gracias. Me alegro mucho. Bueno, gracias a vos que seguís siempre en la pelea. Así hay que seguir. Saludo a toda la familia, un abrazo. Bueno, gracias. Chao.